Hola, ¿qué tal amigos de Equal Radio, de Equal Media? Bienvenidos a esta nueva emisión que estaremos llevando con ustedes quincenalmente. Agradecemos muchísimo la disposición de todas y de todos estos especialistas que se suman a estas charlas que estaremos llevándoles hacia ustedes a través de video, a través de podcast y de las diferentes plataformas con las que contamos. Uno de los motivos principales por los que se decidió generar este espacio es el visibilizar los problemas ecológicos que ya sabemos que todos tenemos. Creo que el tema del problema con el agua es algo que ya no podemos dejar pasar a un lado o creer que nos va a afectar en 10, 15 o 20 años, el tema de la basura, el tema del uso de plástico, pero aquí en este espacio la pretensión es que yo, a través de o a partir de la ignorancia que tengo de qué puedo y qué no puedo hacer o qué debo y qué no debo hacer para ayudar a reducir mi huella ambiental, ustedes como especialistas nos puedan estar orientando y diciéndonos sí se puede, no es tan complicado, no es tan caro, porque esa es la percepción que por lo menos incluso yo tenía antes de hablar con Héctor Torres, por ejemplo, ¿no? Igual el día de ayer que hablé con Dulce, o sea, existe una percepción errónea, lo tengo que decir, de nuestra parte por creer que ayudar al planeta es caro o es muy complicado. Entonces le doy la bienvenida a Emanuel Galicia, a Ilse Nava y a Marta Álvarez. Hola, hola. De Huracán Ecotáctica. Muchísimas gracias por otorgarnos y darnos este permiso para entrar hasta sus hogares. Muchísimas gracias y me gustaría primero que nos dijeran qué es lo que hace cada uno en Ecotáctica. Quien guste empezar, nosotros aquí somos todo ojos y todo oídos. Bueno, pues podemos contarles un poco de lo que hace la organización, que básicamente es una organización en movimiento que promueve esta restauración y defensa y conservación de ecosistemas en México y está conformada por un grupo de activistas y personas totalmente apasionadas por la naturaleza y por su protección. Yo trabajo dentro del área de dirección de marketing de conservación y básicamente lo que me dedico es buscar a marcas, acercarme a marcas que quieren hacer una colaboración con nosotros. Porque lo que hacemos es buscar una colaboración totalmente de respeto, de alianzas, de trabajar juntos. Y en esto yo me enfoco, en buscar las marcas que nos quieran apoyar para realizar alianzas estratégicas para la organización, para poder hacer estas acciones en campo, en diferentes programas, ya sean nuestros talleres ambientales o hacia la tortuga marina como su protección o diferentes programas de los que tenemos en la organización. Muchísimas gracias, Marta. Bueno, yo me encuentro en la parte de la dirección general. Básicamente es soporte a los directores, ya sea Héctor o a Dulce, nuestra bióloga. También estoy en la parte de asesoramiento, en la parte legislativa y algunos temas políticos, porque aunque uno no lo crea, a veces la parte ambiental está, si no es que a veces, siempre está ligada a la parte política y pues básicamente todo esto es interesante y súper importante aplicarlo, porque a veces no nos damos cuenta que a base de pues de saber cómo nuestros gobernantes en general, cierto candidato, a través del voto nosotros podemos dar a conocer la voz y darle voz al medio ambiente, ¿no? A todas estas políticas que se mueven y que depende incluso de nosotros, porque pues nosotros somos el pueblo, como lo dice nuestro presidente actual, que elige, y si nosotros tenemos esa voz y podemos darla a partir de una conciencia más desarrollada, no desarrollada en otro contexto, sino me refiero más informada en cuestión de medio ambiente y tener tablas, y nosotros como Huracán podemos dar a partir de educación ambiental, de la promoción de nuestras campañas, como dice Marta, que el marketing es súper importante en pues más que nada para la difusión de las ideas. Es impresionante lo que uno puede hacer con esta plataforma, que es básicamente un grupo de agentes, activistas, agentes de cambio que promueven la conciencia ambiental, y no solo la conciencia, las acciones, ¿no? Porque usualmente lo hemos reflejado solo en las redes sociales que comparten y dan un like, pero ¿qué pasa después de eso, no? Entonces hay que tener pues esta conciencia, pero también basarla en acciones, y creo que Huracán Ecotáctica tiene esa visión, más allá de que estemos en un mundo ahorita de crisis climática y económica y social,
hay que mantener los pies firmes en la tierra y con las personas que están dentro de nuestro equipo, pues vamos a hacer cosas muy, muy grandes, obviamente de la mano con la sociedad y con las personas que se nos sumen. Entonces, pues se viene algo muy, muy bueno y pues eso es lo que andamos haciendo. Y felicidades por eso, además. Perfecto. Y bueno, pues mi nombre es Emanuel Galicia. Yo también, yo soy un voluntario más también de Huracán Ecotáctica. Para mí es un gusto, ¿no?, poder participar en estos espacios. Muchas gracias, Ulises. Y específicamente yo participo dentro de las diferentes programas, ¿no?, y tácticas que tiene como tal Huracán. Yo participo en los talleres que se dan, sobre todo a los niños, ¿no?, en el ámbito de los corales y en los residuos plásticos en el mar. Creo que es una de las principales tácticas que tenemos como tal. Y entonces, bueno, junto con Luz y con otros voluntarios más que, como bien dijo Ilse, somos un equipo muy grande, ¿no?, de personas con diferentes perfiles, pues precisamente damos información a las generaciones que son más chicas, ¿no? Y en este caso no solamente de México, no solamente son niños mexicanos, sino son latinoamericanos. Tenemos el gusto de poder pues conectarnos una vez a la semana con niños y niñas también de Colombia, de Guatemala, de diferentes partes de Latinoamérica, y lo que hacemos es dar pláticas precisamente informativas sobre el cuidado de los corales y sobre también la disminución de residuos plásticos. Para mí es un gusto poder participar en estas cuestiones, ¿no? Porque como bien mencionan, y uno de los objetivos principales de la organización es involucrar a las diferentes partes de la sociedad, ¿no? Por un lado, la parte privada, ¿no?, como bien mencionaba Marta, la parte también, por ejemplo, de las organizaciones, de los políticos, de los gobiernos, y por otro lado también a las personas a pie de la vida cotidiana, ¿no? Cualquiera de nosotros puede hacer un gran cambio, ¿no?, en nuestra vida cotidiana, en las cosas que hacemos día a día. No, y precisamente de eso se trata y de esto se va a tratar este espacio, ¿no? Que nosotros a partir con todo este desconocimiento que tenemos, digo, si bien creo que ahorita es imposible que alguien no se dé cuenta del cambio climático, los problemas que estamos teniendo a partir de esto, lo podemos ver incluso con el alza de temperaturas, los temas tan complicados como el agua, el hecho del uso de los plásticos. Yo a partir de esto me gustaría preguntarles, nosotros precisamente como ciudadanos de a pie, ¿qué tipo de acciones podemos ejercer, además de en algún momento, digo, antes de que se termine esta charla, nos podrán compartir las redes y saber cómo nos podemos unir como voluntarios a Huracán, pero todos aquellos que o no tengan el tiempo, porque creo yo que el activismo de Facebook ya no puede seguir siendo un activismo desde un sofá o desde un ordenador en donde solamente darle un like a algo ya va a generar un cambio. La realidad es que puede ayudar a visibilizar, pero hay acciones más concretas en las que sí podemos ejercer precisamente este tipo de cambios. Ustedes, a ciudadanos de a pie como nosotros, ¿qué recomendaciones nos podrían dar? En próximos programas, obviamente, vamos a ser más específicos con algunos temas, pero en este momento, por ejemplo, con el agua, el uso del agua en casa, ¿cómo y qué podemos hacer para ayudar a no estar agotando este líquido vital? Porque sin agua no vivimos, podemos vivir sin comida algunos días, pero sin agua no aguantamos absolutamente nada y este planeta se va al carajo, esa es la realidad. ¿Qué tipo de acciones podemos hacer nosotros para reducir nuestros consumos? Y después podremos ahondar también en cuanto a emisiones de basura, porque también está este tema de cuando uno separa la basura entre orgánica e inorgánica. Muchos decimos, es que ¿para qué lo hacemos si cuando llega la persona que recolecta la basura lo va a aventar todo hacia un mismo lado? O sea, queremos eliminar todos esos tipos de mitos o de clichés que existen al respecto. Bueno, algo que para mí creo que es muy importante y que nosotros hacemos mucho en mi casa y con personas conocidas, como para justamente lo que hablabas del agua, es algo súper sencillo que yo he compartido muchísimo con gente cercana, y es al momento de cepillarte los dientes. Por ejemplo, tú cepillas los dientes, abres la llave y muchas veces dejas el agua corriendo. Entonces, desde ahí es cerrarle al momento que te cepillas los dientes, estás ya haciendo un ahorro de agua gigantesco si si vas viendo la cantidad de veces que te lavas los dientes al día. Entonces, 3 veces en el mes, cada día 3 veces al día al mes, es muchísima agua la que
la que te vas a ir ahorrando. Y eso sería para mí un tip súper, súper básico que todo el mundo puede hacer y que no te cuesta nada, porque nada más es literalmente cerrar la llave mientras te estás lavando los dientes, ¿no? O utilizar un vaso también, ¿no? O sea... Sí. Sí, exactamente. O usar un vaso. Y creo que es lo mismo como cuando lavas los trastes. En vez de tener también la llave del agua corriendo, mejor tener un baldecito que tiene agua y con eso estar lavando los trastes. También el agua que se ahorra es gigantesco. Oigan, y digo, ahorita, por favor, si los demás también nos pueden compartir otro tipo de acciones. Digo, también sabemos que yo, por ejemplo, me reconozco, antes era de los que se metían a bañar y, ¿sabes? Espero a que se caliente el agua y ya que está caliente, la enfrío. O sea, son ese tipo de cuestiones tan ridículas que no nos damos cuenta de la cantidad de líquido que prácticamente estamos desperdiciando. Emanuel. Muchas gracias, Champi. Sí, la verdad es que me uno completamente a lo que menciona también Champi, ¿no? Precisamente, creo que la clave aquí es la palabra clave es el consumo, ¿no? Es decir, todas las personas tenemos el poder, ¿no? De hacer un cambio real en nuestro entorno a través del consumo. En este caso, por ejemplo, que mencionaban de lavar los dientes, de cerrar y lavar los trastes. Y bueno, ahora en este contexto muy polémico, ¿no? Que resultó sobre específicamente en la Ciudad de México, que la zona conurbada que va a tener pues desabasto de agua, ¿no? Próximamente por el Cutzamala. Creo que algo muy importante y que ha surgido es esto de la cuestión el consumo de agua, cómo podemos modificar el consumo de agua. Creo que uno de los datos, o más bien como de los consejos que yo podría dar, sería en lugar de comprar agua o refresco embotellado, ¿no? Es más bien tú tener tu propia agua, ¿no? Tal vez tener tu filtro y rellenarlo, ¿no? Es decir, creo que ahí salieron unos datos interesantes, ¿no? Que haría también como falta verificarlos, pero mucho del consumo del agua nacional, específicamente en México, es precisamente acaparado por grandes empresas, ¿no? Por grandes consorcios. En ese sentido, pues el granito de arena que pueden hacer las personas es más bien no consumir precisamente esa agua embotellada. Es preocupante. Y el otro día estaba leyendo algunos datos, no recuerdo muy bien si era el número 1 o el número 2, pero México es uno de los principales países que consume agua embotellada, ¿no? O sea, esto que hasta es como estilo de vida, ¿no? Tú sales, de repente te da sed y entonces pasas y compras un agua embotellada, ¿no? Y esto es un error grandísimo que tenemos, ¿no? Porque número 1, estás generando residuos plásticos, que es algo súper malo para el medio ambiente, ¿no? Que llega hasta los ríos, que llega después al mar y que entonces hay un gran problema de los microplásticos en el mar. Pero por otro lado también, por ejemplo, al consumir ciertos productos que son procesados, por ejemplo, como los refrescos, lo que estás haciendo es, número 1, dañar a tu cuerpo, ¿no? Metiéndole muchísimas azúcares que al final van a perjudicar tu salud. Es uno de los grandes problemas. México es el país número 1 en obesidad en el mundo. Y entonces, básicamente, el consejo ahí sería consumir agua natural, agua simple, ¿no? Que te ayuda a la salud, ayuda al medio ambiente y ayuda también a conservar el agua nacional, ¿no? Que tenemos. Oye, ahorita que mencionas lo de los refrescos, las sodas, ¿qué tanto es cierto que para producir 2 litros de refresco se requiere, no sé la cantidad exacta, si ustedes me la pueden dar, no exacta, pero un aproximado, de que realmente para producir 2 litros de una soda, lo que generas o lo que utilizas en agua es muchísimo más de lo que consumes, ¿no? Sí, mira, la cantidad exacta no la tengo, digo, no sé si a lo mejor Champi o Ilse la tengan, pero es súper interesante y fíjate, no solamente para un refresco, ¿no? Es decir, para un refresco sí se requiere agua, pero en general para toda la comida, ¿no? Parte de lo que decimos mucho y lo que estamos platicando con los niños y los concientizamos es que toda la comida, ¿no? Tiene una huella de carbono muy importante y requiere cierta agua, ¿no? Por ejemplo, para cultivar un aguacate o, por ejemplo, para cultivar a lo mejor un jitomate, se requiere cierta cantidad de agua, que va a ser muy diferente esa cantidad de agua a, por ejemplo, si tú consumes alimentos de productos animales, ¿no? Por ejemplo, si tú consumes a lo mejor res o cerdo, ¿no? Se requiere muchísimo más recursos y por un lado agua, por otro lado alimento, y la huella de carbono es muchísimo más grande el estar consumiendo productos de origen animal, ¿no? Entonces es algo que pasa dentro de las refresqueras, se invierten pues básicamente grandes cantidades de recursos, en este caso agua, y pasa también lo mismo con otros tipos de alimentos derivados de la cuestión animal, ¿no? Digo, no sé si también a Champi o Ilse tengan algo ahí al respecto. Bueno, por ejemplo, o sea, haciendo hincapié en lo que dices, Emanuel, o sea, la parte del consumo es algo muy importante que usualmente no tenemos en cuenta, que usualmente dices, bueno, hagamos pequeñas acciones, ¿no? Pero no nos estamos dando cuenta en qué consumimos o qué es lo que hacemos, porque incluso el agua es vital para todo, absolutamente todo lo que consumimos, desde la ropa,
la comida, las bebidas que tomamos, o sea, todo, absolutamente todo requiere un cierto porcentaje de agua. Entonces, si nosotros no nos damos cuenta y somos conscientes y dejamos esta parte de nuestra burbuja de privilegio en cierto punto, y no nos damos cuenta de lo que estamos consumiendo, de verdad va a ser un riesgo a largo o cercano plazo. O sea, y como lo que dice Manuel, o sea, la parte del agua y de los alimentos tiene mucho que ver. También esta parte hay que ser muy inclusivos. Yo creo que para la parte de alimentaria no creo que una postura radical de no hay que comer carne, no todo esto. Hay que ser inclusivos con las personas que todavía no están en este proceso dentro del medio ambiente, porque nosotros ya estamos arriba del barco, pero ¿qué pasa con las personas que todavía no se suben? Entonces hay que decir, no, o sea, probablemente tú no quieres dejar de consumir carne. Bueno, pero recuerda que no tienes que consumir carne, pero tal vez no vas a dejarte un desperdicio, o sea, no desperdicies. O sea, si yo me compro unas papas en el McDonald's, que ahí voy, el consumo, ¿no? O sea, esa papa o 3 papas que no te comiste llevan cierta cantidad de agua, cierta cantidad de residuos y de procesos que se llevan a cabo y que no solo es un proceso de la dejo y ya, sino es como eso requirió cierto proceso y es un líquido vital que nosotros necesitamos que se está desperdiciando solo en eso. Y hay que ser muy conscientes y dejar pues al lado esta parte del privilegio y la hipocresía humana que en realidad a veces nos llega a ganar en este tipo de cosas, que nos damos cuenta que el cambio está en nuestras manos, pero cuando vemos que depende de nosotros decidimos ignorarlo. Y ahorita la crisis climática básicamente no se puede ignorar, o sea, la tenemos aquí enfrente, atrás. Se calcula que para el 2051 1.800 millones de personas se van a quedar sin agua en el mundo. México es el país que se calienta más rápido a nivel global y no podemos estar esperando qué va a pasar. Hay que empezar a tomar acciones y como tú bien dices, hay que empezar por acciones pequeñas. También no hay que llegar a ese grado de veo que todo se está acabando, pero ¿qué hago? No hay que entrar en depresión ni en ese tipo de cosas, sino hay que ver qué hacer. Y como dice esta Marta, o sea, la parte de si te lavas los dientes, tienes tu vaso. Lo que mencionas de la ducha, ¿no? Si espero que el agua de caliente se enfríe, pongo mi cubeta. Aunque suene una parte loca y probablemente la gente diga, ¿cómo una cubeta dentro del baño en lo que se enfría el agua? No, o sea, es una parte consciente y no estás tirando esa agua, ¿no? También no regar tal vez tus plantas todos los días, tener periodos para regarlas y también no dejar, porque también si las dejas afuera, obviamente se evapora el agua que le pusiste, pero pues ser consciente, ¿no? De todas estas medidas y básicamente darte cuenta de que muchas personas empiezan, o sea, yo he escuchado mucho, ¿no? Yo estoy harto de que me digan del fast fashion y cosas así, pero hay que ser conscientes de lo que estamos haciendo y que también no solo es un tema de medio ambiente, sino de derechos humanos. Entonces, es algo muy, muy importante que tengamos claro y sobre todo en esta época donde nos estamos dando cuenta que probablemente el sistema Cutzamala falle en un año porque tenemos como un cuarto del agua que podemos usar. Y ya no es un tema de ayer, ya es un tema de hoy y que si no hacemos algo en corto plazo entre todos, no vamos a poder tener un buen sistema incluso de recaudación de agua, ¿no? Porque usualmente las personas no tienen la facilidad o no se dan a la investigación para saber cómo tener sistemas de captación de agua. Los que tienen como esta responsabilidad, ya vámonos no solo a nivel local o social, sino ya a nivel pues gobierno, ¿no? O sea, si tú eres un presidente municipal y ves que, no sé, por ejemplo, en Iztapalapa no hay agua, ya hubieras puesto sistemas de captación de agua o cosas así, ¿no? Que sí existen, que sí existe tipo de movimiento o movilidad ciudadana, pero hay que impulsarla, hay que darle seguimiento y sobre todo en esta época donde ya tenemos el cambio climático enfrente, creo que sí es muy, muy importante tener esta conciencia, pero llevarlo a la acción. Y sí, o sea, cualquier persona lo puede hacer, no es caro y empieza desde la parte de lo que consumimos, porque a veces hay que ser conscientes de que no hay mucha desigualdad. La desigualdad también hace que muchas cosas que estemos nosotros a nuestro alcance para los otros no esté totalmente, pero hay que tener esta conciencia y pues llevar hacia un camino que fortalezca la educación ambiental. Ok, Marta. Creo que sí, justamente lo que dicen Emanuel e Ilse es tenemos que ser súper conscientes de nuestro consumo, o sea, nuestro consumo en todas las áreas de nuestra vida.
porque sí, o sea, el consumo que se viene con el agua es grandísimo, por todo lo demás también, ¿no? Entonces, si consumes muchísima comida, va a haber muchísimo desperdicio. Entonces, ahí es algo muy grande que puedes hacer. Realmente compra lo que necesitas, lo que te va a durar para cierto tiempo. Y creo que con esto viene algo que se me hace muy importante, que es o sea, tratar de consumir más cosas locales, porque o sea, existen millones de productos y la mayoría de productos que vienen de fuera viajan, y el transporte que conlleva cada producto es gigantesco. Entonces, la contaminación y el consumo de agua y la contribución al cambio climático no nada más es el producto en sí, sino es todo el transporte que tuvo, ¿no? Entonces, si tú empiezas a consumir mucho más local, este tipo de transporte, este tipo de contaminación que conlleva esto, se va de ahí. Entonces, si consumes, y hay todo, o sea, México realmente tiene ya todo, desde, o sea, obviamente comida, frutas, verduras, empaquetados si quieres buscar eso, o hasta shampoos y cosas de cosméticos naturales, ropa, hay todo, y hay un mercado buenísimo en México que te puedes apoyar muchísimo con eso para tratar de hacer este cambio poco a poco también, como hacer un consumo totalmente más local. Y por ejemplo, a partir de estas problemáticas que ustedes ya tienen identificadas a nivel macro, ahora yo les preguntaría a nivel micro, en casa, ¿cuáles son las partes, además del cepillado de dientes, del lavado de trastes, de la ducha? O sea, ¿cuáles ustedes son las partes en donde en nuestro uso diario o andar diario dentro de nuestros hogares también están generando muchísima fuga de agua? Bueno, voy a tomar la palabra. voy a tomar la palabra en ese momento. Y creo que también algo muy importante, no específicamente para el agua y para los recursos en general, algo que también les decimos mucho en el taller a los chicos y a las chicas, es la parte de separar los residuos, ¿no? Es decir, aunque parezca que, por ejemplo, cuando nosotros hacemos nuestras bolsas de basura y se le entregamos al señor o a la señora, ¿no? Que pasan por nosotros en el camión de basura y todo lo echan en un mismo costal, realmente no es así, ¿no? O sea, sí sirve como tal separar los diferentes residuos que vamos generando, ¿no? La manera creo que más simple puede ser como lo orgánico y lo inorgánico, ¿no? Hay ciertos países, por ejemplo, como Japón, en donde hay 6 diferentes, ¿no? Clasificaciones, en donde no solo es orgánico y inorgánico, sino hay vidrios, plásticos, unicel, etcétera, etcétera. Pero bueno, aquí en México, dado que no tenemos todavía como esa cultura de la separación de residuos, empezamos por orgánico y inorgánico. Y esto también va a contribuir muchísimo a la parte, ¿no? Precisamente del ahorro de agua, porque bueno, existen ciertos procesos en las plantas de reciclaje en donde se requiere muchísimo más recursos, entre eso agua, energía, etcétera, etcétera, para poder limpiar, ¿no? Si tú llevas como mezclados estos recursos a que sí están separados, ¿no? Entonces, la separación de recursos, aunque no parezca, pero también impacta mucho como en esta problemática, ¿no? Que estamos mencionando. Es una parte importante. El consumo ya lo habíamos dicho también, ¿no? Y bueno, en actividades de vida cotidiana, ¿no? Lo que mencionaba, por ejemplo, Ilse, de regar las plantas, eso es súper importante, ¿no? Creo que aquí las personas que tenemos plantas de repente decimos, ay, se me va a marchitar, pero por ejemplo también un tip muy importante es regar las plantas de noche, ¿no? Para que no se evapore el agua, para que se aproveche muchísimo mejor, ¿no? La cuestión de consumir, por ejemplo, ya lo dijimos, ¿no? Como agua y no refrescos, que también es bueno para tu salud. Creo que son algunas de las más importantes. Perdón, Marta. Algo que quería decir sobre reducir tu consumo de agua en la casa es cuando lavas ropa, que también es una de los o sea, lugares de tu casa que más vas a consumir agua, es lavando. Entonces también regresando al ser consciente y tratar de, tal vez cuando vas a lavar algo, lavar ya todo de una vez, ¿no? Hay ciertas cosas que no requieren lavarse todo el tiempo, como algunos jeans o cierto tipo de ropa. Entonces buscar ese momento donde más se te acumule, y si puedes lavarlo en frío, porque el consumo de agua es un poco menor, pero también, o sea, el hacerlo en caliente está usando muchísimo más energía, contribuyendo a esto del cambio climático y al consumo de todo esto. Entonces sería como lavar realmente cuando es necesario y cuando puedas hacerlo en frío. Y tratar de no utilizar la secadora si es posible para ti, y tratar de secarlas con tu ropa afuera en un lugar con aire, con sol, si es posible. También eso sería una recomendación muy grande. No, y es que además, digo, tenemos un sol que aparte ahora estamos en temperaturas ridículas, por ejemplo, acá en Guadalajara, y en lo personal
sí, de repente me parece ridículo el uso de la secadora cuando no es de urgencia, ¿sabes? O sea, bueno, para empezar, no creo que haya urgencia por decir, tengo que ponerme esto ya, pero si tienes una luz natural y un calor natural para que tu ropa se seque, pues no hay necesidad incluso ni de comprarla, ¿sabes? O sea, esa también es una parte que creo que debemos ser conscientes. Como ustedes ya lo mencionaron, el tema del consumo es que de repente también consumimos y compramos cosas que no necesitamos. Emanuel. Sí, sí, muchas gracias Ulises. Y creo que otra parte muy importante, digo, además de lo que estamos mencionando, que son acciones de cotidianas, ¿no? Que podemos hacer con el agua, nuestra relación con el agua y el consumo. Y bueno, yo creo que Ilse no me dejará mentir, ¿no? Que ella precisamente es la que se dedica a esta parte dentro de la organización. Es tú misma también como ir entrando en esta cuestión de la cultura política, ¿no? La participación política para hacer legislaciones a favor del medio ambiente. En este caso del agua es súper importante. También son cosas que nosotros podemos hacer, ¿no? Creo que México es un país en donde no tenemos mucho esta cuestión de participación política, es decir, vamos, votamos y ya, ¿no? Pero realmente en los procesos, por ejemplo, de legislación, ¿no? De saber quiénes son los diputados, a quiénes debemos de exigir, si hay una fuga de agua, por ejemplo, en la colonia, ¿no? Si hay un problema de alumbrado, si hay algo, ¿no? Que exista de esa manera, nosotros participar políticamente dentro de ello, ¿no? Y con esto me refiero, por ejemplo, a lo mejor una organización de vecinos, ¿no? O a lo mejor de la colonia, o simplemente como que informarte, ¿no? A quiénes tú puedes pedir o demandar esas cuestiones, ¿no? Creo que es algo súper importante y es un punto pues muy relevante, ¿no? Para realmente como que generar un buen cambio, ¿no? Pues en la ecología de México y de Latinoamérica, ¿no? Oye, Ilse, eso me lleva a una pregunta que estás encargada de esa área, es, ¿tú crees que en algún punto sea necesario el hecho de tener una legislación punitiva hacia los hogares que están desperdiciando más agua? Te lo menciono por esto. Es porque desgraciadamente yo siento que cuando a alguien no le afectas su billetera, le vale madre. O sea, lo tengo que decir así porque es triste, pero es la realidad. ¿Tú desde tu punto de vista crees que sería necesario llegar hasta ese extremo? Bueno, es que no podemos tomar como una postura muy radical. O sea, yo creo que sí es necesario leyes que tengan, bueno, yo lo digo coloquialmente así, dientes, ¿no? Que funcionen, que sirvan, que no sean complacientes, que no estén como a la par de, o sea, sí trabajar y colaborar con los demás actores, pero que tengan una fuerza coercitiva para que las cosas se lleven a cabo. Sin embargo, creo que llegar a ese punto probablemente no sea tan bueno en cierta forma a partir de que no hay una conciencia todavía bien arraigada por parte de la población hacia no el desperdicio y no sobre, pues básicamente esto de las fugas, ¿no? Porque si de por sí una persona tiene fugas y va con la persona más cercana a reportarla, pero no hace nada, entonces ¿a quién le iría como ese tipo de, pues de multa en ese caso, ¿no? Tenemos que primero hacer y tejer el tejido social y la parte de reestructuración y comunicación entre las políticas de político a ciudadano y que se vean a la par, porque usualmente nosotros pensamos que los políticos están aquí y la sociedad está acá, pero no, estamos a la par y tenemos que fomentar este tejido social, fomentar la comunicación para que cuando se lleguen a necesitar este tipo de leyes o este tipo de pequeños instintivos para que la gente no lo haga, ya hay una conciencia y la gente que no tenga que correr el riesgo porque no fue su culpa ese tipo de acciones, pueda tener pues un solvento y un salvavidas, por así decirlo, para que ellos puedan saber hacia dónde dirigirse y que la ley no les rebote encima, porque justo eso, o sea, tenemos que ver el sistema político, básicamente el clima social que estamos viviendo y hasta que no existe un buen y fuerte tejido social en cuestión de conocimiento, de educación y sobre todo de participación ciudadana, yo creo que ese tipo de leyes o reglas, normas, etcétera, ya estarían sobrepasando pues todo lo demás, ¿no? Primero tenemos que fortalecer a la sociedad para que, sobre todo, prevenir que no sea necesario y que si en algún punto llega ese momento, que la gente no lo haga no solo por la ley, sino por conciencia propia, porque no es solo poner una ley para que ya no lo hagan, no, es conciencia, o sea, a base de conciencia. Y nos podemos ir a ejemplos, por ejemplo, en Suiza,
que también los multan si tiran basura, tienen un montón de cosas basadas sobre el cuidado ambiental, pero la gente no lo hace tanto porque lo vayan a multar, sino porque es una conciencia de, este es mi medio ambiente, este es donde yo vivo y no lo voy a afectar. Si hay botes, si hay un lugar en donde lo puedo hacer, yo creo que primero empieza con el tejido social y este enlace a partir de los políticos y la conciencia ciudadana. O sea, todo empieza a partir de ahí y es por eso que pues también en Huracán tratamos de empezar a partir de ahí, por eso tenemos talleres de medio ambiente, por eso buscamos la parte de la acción, ¿no? Para que a partir de ahí tú sepas que, si tengo este problema, puedo ir a consultarlo y a hacer tal vez una denuncia o alzar la voz acerca de esto porque tengo la información. Y a partir de ahí, pues generar una comunidad consciente. Y entonces este tipo de normas ya no van a ser pues totalmente restrictivas y pues muy radicales, ¿no? Ya van a ser un complemento de la ley, pero no van a ser necesarias como para hacer que la gente pues lo haga obligatoriamente. O sea, no, tampoco hay que tener como esa parte de, no sé, del gran hermano que te vigila y etcétera, ¿no? Hay que ser consciente en esa parte del tejido social primero, ¿no? De empezar por ahí. Digo, yo por lo que lo menciono es precisamente por eso, ¿no? Digo, y de hecho agradezco mucho el hecho de que existan organizaciones como Huracán, porque gracias a organizaciones como la de ustedes es que, por ejemplo, yo puedo estarles preguntando esto, ¿no? Y también agradezco la apertura que tienen para estar atendiendo a alguien que no tiene ni la más remota idea. A lo que yo me refiero también es que en una parte utópica, digo, lo ideal, evidentemente lo principal siempre va a ser el generar conciencia, el tener este tejido social consciente, valga la redundancia, que sepa que no la puede tirar o no la debe tirar porque le está afectando a él o a ellos mismos. O sea, eso es lo ideal, pero también hay que ser conscientes de la realidad en la que vivimos, en donde desgraciadamente por X o Y situación tenemos a muchas personas que literalmente no les preocupa a la persona que está a un lado. Aunado a eso, también tenemos a un sistema político, y vaya, este no es un programa de política, pero que literalmente siempre ha demostrado que no le interesa nada. No digo que todos, pero la gran mayoría. Por ejemplo, yo ahora que veo las campañas, yo no estoy escuchando, salvo que ustedes me lo puedan decir, por favor, a alguien que realmente dentro de sus propuestas esté hablando de recursos naturales, ¿no? O esté hablando de lo que ustedes mencionaron hace un momento en el tema de Iztapalapa, que es, yo no conozco a ningún político en ninguna parte de México, evidentemente tampoco puede estar en todos lados, pero que yo reciba una propuesta en donde yo diga, realmente está hablando de un problema actual y un problema tan complicado como lo es el agua. ¿Ustedes conocen alguna propuesta política que vaya ad hoc con lo que estamos hablando? Pues básicamente dentro de los partidos tradicionales que ya conocemos, los de cabecera, pues siempre manejan ese tipo de propuestas, ¿no? Y apoyo a medio ambiente, pero no es como que lo resuenen demasiado, ¿no? Como que digas, esta es mi causa porque el medio ambiente tiene que formar parte de la agenda. O sea, ya no se puede ver a un lado como sin importancia, sin ignorarlo. O sea, el medio ambiente tiene que estar en la agenda y es un hecho. Siento que en general los partidos políticos les hace falta esta parte de activismo, pero también el hecho de perseguir una causa, ¿sabes? O sea, no solo es cuestión de partidos, el medio ambiente es cuestión de todos, porque somos ciudadanos del mundo. Entonces, si nosotros no comenzamos desde los partidos políticos, nosotros creando, pues básicamente gobernanza entre la sociedad y los políticos, no podríamos tener un cambio como el que tú mencionas. O sea, yo creo que sí, tenemos que ser muy conscientes y ver, por ejemplo, en estas próximas elecciones que se van a dar, las propuestas que manejan en cuestión medioambiental, más allá de los otros temas que ellos aborden, pero sí ser muy conscientes de que si las personas, a pesar de que traigan una agenda, están preparadas, si tienen acciones en campo, si tienen sus asesores, sobre todo los asesores, ¿no? Están bien estructurados, están bien establecidos y si tienen alguna idea a largo plazo, ¿no? O sea, no solo pues durante la campaña, ¿no? Porque durante la campaña se pueden decir muchas cosas, ¿no? Y siento que es la mayoría. Nada, claro.
claro, o sea, es la mayoría del sentimiento de la gente que se enoja porque en campaña están en todos lados, los ves por todos lados y al momento de la acción se desaparece. Entonces siento que es eso, o sea, que las organizaciones como Huracán o etcétera, diversas organizaciones alrededor de Ciudad de México, incluso a nivel nacional, pues traten de hacer eso, generar alianzas, generar sinergia y gobernanza, porque la gobernanza en México es muy complicada, pero es necesaria para que podamos tener pues un mejor seguimiento de los temas, sobre todo de los ambientales, donde tú mismo dices, o sea, los partidos políticos no tienen propuestas, o sea, si tú como ciudadano no has escuchado este tipo de propuestas, es porque no les han dado la visibilidad, o sea, desde ahí, o sea, si tú cuando comes en tu mesa no escuchas que tu familia habla sobre ese tema, es porque hicieron o mal su trabajo de comunicación o simplemente no fue tan visible o tienen otro tipo de temas en la agenda. Entonces, desde que tú no tienes conciencia de eso es porque en realidad tal vez ese no es un tema tan visible y sobre todo por el clima político, ¿no? Sobre todo en los temas que se están viendo actualmente en México. O sea, el cambio climático, la crisis climática está aquí, pero obviamente hay ciertos pues intereses o proyectos que se están dando dentro de pues la sociedad que pues sí tienden a desplazar a otro tipo de temas, pero sí es muy importante lo que acabas de decir, o sea, si tú no sabes, si tú como ciudadano no tienes una idea de cuáles son las ofertas que tienen para ti los políticos, creo que ya desde ahí empezamos pues mal, ¿no? Sí, digo, una propuesta más allá de ser TikTokers y ponerse a hacer cosas. Insisto, no se trata de generar un ambiente de confrontación, al contrario, o sea, lo que queremos es hacer esto. Y además, también es importante decirlo, o sea, tampoco es que podamos dejar toda la responsabilidad en la parte política. ¿Por qué? Porque nosotros también formamos parte de esa irresponsabilidad que se genera a nivel masa. O sea, pienso que cuando un problema se vuelve grande es porque partió de un 1 que se fue convirtiendo en 2, en 3 y hasta millones, ¿no? O sea, tampoco es que podamos culpar enteramente a una clase política. Yo pienso que si no he recibido yo información acerca de agenda de proyectos ambientales, es porque también muchas personas, desgraciadamente, están más ocupadas en ver qué nuevo baila, o sea, o qué hace un político en TikTok, ¿no? O qué tan influencer se vuelve. Perdón, Marta. No, yo iba a mencionar, yo soy Allende, Guanajuato, y aquí en mi ciudad, la verdad, las personas son bastante conscientes en muchos temas, como sobre todo ambientales, y ha habido como empezaron los políticos a hablar un poco de cambios ambientales y proyectos ambientales, pero eran como, o sea, nada, no tenían un sustento para nada, entonces estaba súper mal hechos, no trabajaban con las comunidades y siempre como que empezaban a usar este término de ambiental o ecológico, bueno para el ambiente. O sea, era como, por ejemplo, hablan mucho de desarrollos residenciales de proyecto ambiental. Entonces, son cosas que muchas veces no tienen nada que ver y empezó a haber como una problemática muy fuerte en mi ciudad justamente por eso, porque los políticos, muchos de los candidatos pasados y ahorita, traen este tema de hacer algo ambiental y hacer algo bueno por San Miguel o por el municipio, pero realmente no traen, o sea, ningún proyecto bueno ni están sustentados con algo que realmente vaya a ayudar. Entonces, para nosotros fue algo súper fuerte y creo que pasa también mucho porque esta palabra como de ser ecológico o ser algo bueno para el ambiente es súper ambigua, o sea, no hay algo que lo establezca realmente qué es lo que es esto, ¿no? O sea, qué es ser ecológicamente bueno, qué es ser ambientalmente bueno. Y creo que muchas veces, no nada más los políticos, pero marcas y todos se toman, ¿cómo se dice? Como se aprovechan bandera, de esta ¿no? palabra, ajá. ¿No? De hecho, eso sí, me lleva también a esta pregunta, perdón, Emanuel, es que nosotros últimamente nos hemos visto plagados de publicidad que dice empresa socialmente responsable o las llamadas empresas eco-friendly o de repente uno como consumidor, y yo pienso que eso lo hace uno para quitarse ese pedacito de culpa cuando compras una botella que dice esta botella es eco-friendly porque está hecha con no sé qué, pero realmente esa botella va a tardar
cientos de años o sea, ¿qué es lo único que hicieron? Lo único que hicieron es que no va a desaparecer en 2000 años, sino en 300. O sea, ustedes háblenme de qué es lo que realmente pasa, por ejemplo, con estos temas de las empresas eco-friendly. Sí, aquí, bueno, me gustaría igual también hacer una intervención, Ulises, y creo que es muy interesante lo que dices tú y lo que dice Marta, ¿no? Es decir, creo que hay una ambigüedad en lo que es ser eco-friendly y lo que es ser sustentable, ¿no? O sea, realmente creo que lo más sustentable para el planeta, ¿no? Sería, pues básicamente que los seres humanos no existiéramos, ¿no? Porque es decir, si existe un ser humano, tiene una huella ambiental, sea la que sea, ¿no? O sea, aunque andes en bicicleta, aunque seas como súper orgánico y consumas súper local, siempre va a haber una huella ambiental, ¿ok? Siempre va a haber una huella ambiental. Yo tuve la fortuna de participar en un cortometraje que se llama Residuos de una vida, y en donde descubríamos básicamente que cualquier persona, por más sustentable, entre comillas, que sea, no lo presentamos en el Festival Ecofilm 2016, pues básicamente deja una huella muy interesante, ¿no? O sea, esa misma persona es un residuo, ¿no? Orgánico, pero es un residuo al final de la vida, ¿no? Entonces, la idea es precisamente, pues, empezar a definir, ¿no? La sustentabilidad, que creo yo que la sustentabilidad se acerca más a tratar de hacer el menos daños posible, ¿no? Y sobre todo, reparar ese daño ambiental o esa huella que tú vas dejando, ¿no? Al final creo que se trata de dar más de lo que recibes, ¿no? Y pues tienes toda la razón. Ahorita se me vino a la mente un documental que está siendo como trending topic pues en las redes sociales, ¿no? Hace unas semanas lo fue. Era creo que de lo más consumido también en China y en Corea en Netflix. Está en Netflix, lo pueden ver, que se llama Seaspiracy, ¿no? Que Seaspiracy básicamente es como un documental en donde habla sobre la mafia, ¿no? De las empresas pesqueras a nivel mundial y cómo la mayor cantidad de contaminación acuática en el mar que existe no son por los popotes que nosotros generamos o por las botellas, ¿no? Sino más bien lo hacen las grandes empresas y los grandes consorcios internacionales que pescan y que pescan el atún en aguas internacionales de manera ilegal, etcétera, etcétera. Entonces, y muchas de estas empresas, parte de lo que se decía es que los sellos que le ponen de protección al delfín, ¿no? Eco-friendly, todo esto, pues al final son dadas por asociaciones que ellos mismos patrocinan, ¿no? Que de alguna manera patrocinan. Entonces, como tú mencionas, muchas veces, y no digo que todos, para nada, no digo que todos, ¿no? Pero en muchas ocasiones estos sellos se utilizan para reducir la carga de conciencia del consumidor, ¿no? Como tú dices, ¿no? Es decir, estoy consumiendo algo que es ecológico, entre comillas, ¿no? O que es verde, porque la botella es verde, ¿no? Y que tiene a lo mejor como una hojita. Pues no es así, ¿no? O sea, creo que ahí entra la responsabilidad de las personas que nosotros consumimos de realmente investigar, ¿no? Ir más a fondo, y creo que cada vez es más fácil saber esta información, ¿no? Porque cada vez creo que se abren más los medios de comunicación, existe cada vez como más documentales esto, ¿no? Acercarse a las organizaciones, creo que ahora pues depende mucho, ¿no? De cada persona el informarse, y creo que también, bueno, para eso está Huracán, ¿no? También para difundir este tipo de información. Marta. Sí, justamente lo que pasa, o sea, al momento que tienes esta conciencia ambiental o conciencia de que puedes hacer algo mejor por lo que consumes, crece este fenómeno que se conoce como greenwashing, que es el lavado verde, ¿no? Que es como un marketing verde que las compañías, las empresas, las marcas empezaron a darse cuenta que funciona y que la gente está buscando esto, entonces lo utilizan totalmente para su beneficio. Entonces, muchísimas marcas, empresas, compañías, todo esto lo están utilizando justamente por lo que dice Manuel, porque tú como consumidor estás buscando algo así y realmente nada más ves como la portada, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está diciendo ahí? Ah, dice ecológico, dice vegano, entonces lo voy a consumir porque me va a hacer sentir bien, sin realmente preguntar, hacerles preguntas o investigar un poco de lo que están haciendo. Y esto pasa muchísimo, o sea, lo encuentras en todo, desde alimentos, en ropa, en los coches, o sea, todo el mundo están empezando a utilizar este tipo de marketing verde, que es fuertísimo porque viene junto con esta conciencia ambiental mayor que ha estado en auge, pues viene a la par. Entonces, pues sí hay que tener cuidado de ese tipo de cosas, o como investigar un poquito, saber un poco más de la marca que estás viendo, que te interesa. A mí me gusta muchísimo a mí me gusta mucho preguntarles a las marcas y de verdad, o sea, si algo me interesa y dice que es eco-friendly o que es vegano o lo que sea, les pregunto, y una simple pregunta te van a contestar. Si realmente están orgullosos y dicen como, o sea, sé que lo estoy haciendo bien, te lo van a decir y te vas a dar cuenta. Si no, generalmente como que se van por ahí y no te dan una respuesta totalmente concreta. Entonces, eso pasa mucho. Y además sucede, digo, lo que en algún momento pasó con los productos que de repente
todos eran integrales y todos tenían esta parte en la que decía 100% fibra, pero ya cuando volteabas el producto y veías la cantidad calórica, decías, fuck, o sea, me estoy comiendo 30 hamburguesas con esto, ¿no? O sea, y lo mismo pasa con este tema del eco-friendly. Ilse, ¿existe alguna legislación para esto? O sea, para nosotros, ¿cómo podemos defendernos de ese greenwashing, no? O sea, ¿hay una legislación que les prohíba hacer esto? Pues en realidad no, porque todos van como por el sello de socialmente responsable. Entonces, cuando tú tienes este tipo de etiquetas, pues ya eres socialmente responsable, pero pues no es como que tenga más allá un fortalecimiento o un sustento. O sea, yo creo que es una de las razones por las que también mucha gente cae en esto, porque no, o sea, nosotros que sabemos del tema o los interesados en el tema ambiental, sí nos hacemos estas preguntas. O sea, Marta sí pregunta y así todo, pero no tenemos muchas Martas, no todos preguntan. Entonces siento que, o sea, sí hay un problema, unos ajustes en la parte de, tal vez de la parte de la legislación, pero también de las empresas al tomarlo como una marca y no como el problema que en realidad es. Creo que todos como personas, individuos, debemos de empezar a ver que el cambio climático no es una cuestión de moda ni de marketing, es una cuestión real y los temas son así, o sea, y también tenemos que, o sea, todo va a partir de la educación ambiental. O sea, cuando tú ya tienes este tipo de conciencia, tú ya sabes qué productos consumir, a dónde dirigirte, qué preguntar, qué hacer, pero tampoco podemos poner a las empresas o a los diferentes actores pues como el mal del mundo, ¿no? Porque en realidad no es así. Lo que podemos hacer es, ya tenemos este problema, el caos ya está, nosotros ya estamos aquí, ¿no? La crisis climática ya está, esto es el sistema político que tenemos, este es todo lo que tenemos, ¿qué hacemos con lo que tenemos? Bueno, nosotros como organización o muchas otras que colaboran con empresas es eso, es decirles cómo hacerlo y que lo hagan bien y que tengan encaminado cómo hacerlo, porque no se trata de luchas ni de ir buenos contra malos, claro que no, o sea, creo que algo que nos ha quedado claro por tantos cambios pues en la historia y políticos que hemos tenido es que la colaboración conjunta es, pues se llega a un fin, ¿no? Un fin concreto y sobre todo estos temas de medio ambiente creo que es importante saber, ¿no? Que ni las organizaciones de la sociedad civil, ni el gobierno, ni industria privada están peleados. Yo creo que todos deberíamos ser aliados para tener un trabajo conjunto, ¿no? O sea, ya hay que empezar también a partir, cuando tú educas a tu población y tienes un aliado de empresa, sector privado, gobierno, etcétera, tú puedes mover cosas porque el cambio empieza de uno mismo. Yo pongo mi taza para que no se caiga el agua cuando me lavo los dientes, después la enseño a mi comunidad y vamos recolectando basura y después con toda esta información ya obtenida se hace un voto sistemático y ese es el cambio sistemático. ¿Por qué? Porque ya creaste una cadena, o sea, es lo que decía del tejido social. O sea, sí hay que apoyar todo esto, pero también tenemos que vernos como aliados. O sea, aquí no es cuestión de quién sí, quién no. Ya tenemos el problema, ¿qué se hace? Porque no podemos estancarnos. Creo que el cambio climático y toda la crisis climática que tenemos, y sobre todo problemas de agua, no puede esperarse a riñas o descontentos. Tenemos que ser pues realistas y en cierta forma idealistas de un futuro mejor. No podemos quedarnos con lo que tenemos y ver que el medio ambiente no es moda, es una realidad y eso tenemos que hacer, o sea, fomentar esto, el intercambio y pues insisto mucho con la gobernanza, pero es real, o sea, de generar estos sistemas de comunicación entre todos estos sectores y actores para que en realidad pueda haber un cambio, o sea, no se trata de dos lados, ¿no? También. No, y además digo, tocan temas súper interesantes, por ejemplo, Emanuel, como bien dijo, o sea, no puede uno no decir, o sea, uno no puede decir en este momento no sabía. ¿Por qué? Porque hay múltiples documentales, hay muchísimas maneras de darnos cuenta. Es más, simplemente sales a la calle y te das cuenta del calor que está haciendo y te recuerdas un año antes y dices, güey, hace un año no estaba así. O sea, ¿sabes? Hay maneras muy sencillas de darnos cuenta y como bien lo mencionamos, en este espacio no queremos ser confrontativos, lo que queremos es ser informativos para llegar a ese punto que ustedes mencionan que es la situación ya está,
no vamos a ponernos a pelear, a saber de quién es la culpa, porque es muy fácil decir, yo no tengo la culpa, esto es esa persona, y en ese momento uno se siente absuelto. Y en ese momento uno dice, ok, ya voy a liberar mis culpas y mis demonios porque yo no sé nada, ¿no? Pero me gustaría terminar este episodio primero agradeciéndoles y otro con una pregunta tan trivial que me he hecho yo. Es más, incluso mi hijo me la preguntó y me dijo, papá, ¿por qué existe problema de agua si el mundo está hecho de agua? ¿Por qué no existe una manera en la que el agua de mar la transformen en agua potable? O sea, les juro que podrá sonar una pregunta tonta, pero cuando mi hijo me la dijo, o sea, yo dije, ay, tiene 6 años y yo me he hecho esa pregunta toda mi vida. ¿Por qué sucede esto? O sea, ¿por qué no se puede? ¿Por qué si hay tanta tecnología para otras cosas? ¿Por qué no se procura hacer algo con el mar? O sea, ¿qué es lo que detiene esta parte? Claro, creo que es un tema súper interesante, ¿no? Eso, de hecho, vivimos en un planeta que en algún momento un profesor lo decía, ¿no? Más que llamarse planeta Tierra, debería llamarse planeta Agua, porque hay más agua que la Tierra, ¿no? Sin embargo, es muy interesante, ¿no? Porque como está distribuido en el mundo, ¿no? Básicamente las zonas, ¿no? Las zonas donde habitan los diferentes continentes, ¿no? Realmente las fuentes de agua, ¿no? Y el agua que se puede tomar y el agua que se puede utilizar para la vida cotidiana se saca de los mantos freáticos, de los ríos, etcétera, ¿no? El proceso, por ejemplo, de desalinización de agua y sobre todo para suministrar el agua necesaria, ¿ok? Para todas las ciudades que no se encuentran en las orillas, en las costas, sino todas las ciudades dentro de los continentes, ¿no? Llamemos, por ejemplo, este lugar Querétaro, Ciudad de México, Zacatecas, ¿no? O sea, básicamente todos los estados, se requiere una infraestructura brutal, ¿no? O sea, los litros de agua que consume solamente, en este caso yo vivo en la Ciudad de México, ¿no? Y lo puedo poner como ejemplo, la Ciudad de México sería, sería algo monstruoso, un producto monstruoso, casi imposible de hacer, ¿no? Y transportar toda esa agua del mar hacia las diferentes ciudades, y el proceso requiere además muchísima energía, ¿no? O sea, por ejemplo, para la desalinización de toda esa agua, se haría también una contaminación muy fuerte, ¿no? Por básicamente todo pues los gases, el efecto invernadero, ¿no? La huella de carbono que dejaría el proceso de desalinización. O sea, no solamente se trata del agua que tomamos, sino del agua que, por ejemplo, con la que lavamos los platos, con la que le jalamos al baño, el agua con la que se lava, ¿no? Los autos, es decir, la cantidad de agua que se consume en las ciudades es demasiada, ¿no? Y transportar toda esa agua de las costas y del mar requiere una infraestructura impresionante, brutal, muy difícil, ¿no? Entonces, por eso es tan preocupante, ¿no? Que, por ejemplo, lugares como el Cutzamala, del cual dependen, por ejemplo, Ciudad de México y el área conurbada, se acabe, ¿no? Porque no es tan fácil traerla del mar, ¿no? Transportarla desde el mar y desalinizarla. Sí, más o menos me di a entender. Sí, no, por supuesto. Ya voy a saber qué contestarle a mi hijo. O sea, eso, no, y además es por eso que me da muchísimo gusto tener un espacio como este, agradeciéndoles, Emanuel, Ilse, Marta. Tenemos 1 millón de temas por hablar que estaremos haciéndolo quincenalmente. Por lo pronto, les agradezco muchísimo que estén por acá y me gustaría también a todos aquellos que nos van a ver o nos van a escuchar que cómo me puedo sumar, cómo las personas que están del otro lado de la pantalla o de la bocina pueden sumarse a Huracán. Bueno, primero que nada pueden encontrarnos en nuestras redes, en Instagram como Huracán, Huracán con K y AA, y también en Facebook como Huracán Ecotáctica. Ahí en nuestras redes empezamos a subir información y contenidos a base de, pues, sobre todo de las problemáticas ambientales y de los proyectos que estamos llevando a cabo. También en dado caso de voluntariado se va a empezar a mover esa parte para ponerlo en diversas áreas, pero igual, o sea, desde nuestra página de Instagram pueden estar en contacto con nosotros y nosotros agradecidos por sumarse a la causa. No, al contrario, Emanuel, Marta, Ilse, muchísimas gracias. Nos estaremos viendo y escuchando en una quincena más, en donde tendré más preguntas ignorantes para ustedes, pero que finalmente de lo que se trata es que nos ayuden a ayudarlos, porque además al ayudarlos también nos ayudamos nosotros mismos, porque es el único planeta que tenemos y creo que sin ser fatalista, el momento es ahora. Muchísimas gracias.
Esto fue Equal Radio con la sección y el programa quincenal de Huracán Ecotáctica, a quien agradezco infinitamente la disposición de tiempo y sobre todo el compartir su conocimiento con personas como nosotros, que en esas áreas somos enteramente ignorantes, pero estamos dispuestos a aprender. Muchísimas gracias. Gracias, Ulises. Gracias. Al contrario. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos.